Y a todos por estar hoy aquí en este acto en el que nos honra con su presencia Antonio Garrigues y, por tanto, es un día importante, es un día muy importante para la Cátedra Inditex UDC de Responsabilidad Social. Es un día muy importante para Inditex y para la Universidad de La Coruña, en el que vamos a clausurar el primer curso de posgrado de la citada cátedra. En primer lugar, yo quiero agradecer al rector, José Luis Armesto, que en su día hubiera aceptado la presidencia de este acto. Luego las cosas son como son, pasó lo que pasó en el Consejo de Universidades convocado por el ministro de Educación, se ha convocado un Consejo Extraordinario de Universidades que está teniendo lugar hoy y, evidentemente, el rector está donde tiene que estar. Pero yo agradezco que en un primer momento se hubiera mostrado encantado con estar hoy aquí con nosotros. Y, por otra parte, la universidad está magníficamente representada por la vicerrectora de Responsabilidad Social y del campus de Ferrol. Nosotros le cambiamos el orden de los apellidos. Araceli Torres, en el Consejo Social, es vicerrectora del campus de Ferrol y de Responsabilidad Social, pero aquí es vicerrectora de Responsabilidad Social, sobre todo. Y en ese concepto está hoy aquí. Agradecer también, por supuesto, la presencia de los decanos de Derecho, Eloy Rodríguez Gallán, y de Economía y Empresa, Anxo Calvo Silvosa, además la hospitalidad que hoy nos presta esta institución, donde yo tuve la gran satisfacción de ser profesor universitario en el área de Derecho Administrativo durante 6 cursos académicos y tengo unos maravillosos recuerdos de esos momentos. Creo que es el momento de agradecer también lo que han hecho en este curso de posgrado Marta Rey, la directora, y Jesús Espósito, el director técnico del Consejo Social. Han aprendido de manera inmediata algo que en Inditex se aprende muy rápidamente, que es hacer mucho con pocos medios. Y además lo han hecho magníficamente bien en base a la única manera en que se pueden hacer muchas cosas con pocos medios, a base de sacrificio, de esfuerzo, de trabajo personal, generoso, solidario, a favor de un interés común, de un interés general, que es el beneficio de la institución, en este caso de la universidad, y evidentemente del objetivo del curso, que al final es el beneficio de los estudiantes y, por tanto, el beneficio de la sociedad española en su conjunto. Y, por supuesto, enhorabuenísima a los alumnos, porque el éxito no solo depende de los profesores, el éxito depende de los profesores y de los alumnos. Y el nivel que me dicen que habéis dado al curso los alumnos es magnífico, absolutamente magnífico. Yo quiero decir con orgullo que de los alumnos de este curso, Inditex ha incorporado en este momento ya a 3 personas. Y nosotros tenemos a gala hacer unos procesos de selección donde lo que primamos es no el nombre, no los apellidos, no hay recomendaciones, sino la calidad y la excelencia de las personas. Con lo cual, enhorabuenísima, porque habéis demostrado una gran capacidad, entusiasmo, vocación, y eso precisamente es lo que hace fuerte a una universidad y lo que hace fuerte a una sociedad. Yo quiero recordar aquí que en el año 2000-2001, cuando Inditex estaba haciendo su primera memoria de responsabilidad social, yo fui invitado al Instituto Nacional de Administración Pública en Madrid, que entonces presidía el que hoy es catedrático de Derecho Administrativo aquí, Jaime Rodríguez Arana, a dar una conferencia sobre responsabilidad social corporativa. Y siempre digo que la di, expliqué el proyecto de Inditex, que era un proyecto incipiente, y en el coloquio solo se habló de una cosa. Esto que está muy bien para las empresas, porque de alguna manera tempera y compensa la dictadura del beneficio, esto del compromiso social de las entidades privadas, ¿esto es aplicable a las instituciones públicas? ¿Se puede hablar de responsabilidad social de las instituciones públicas? Porque, evidentemente, una institución pública por sí misma tiene una finalidad de interés general, responde al interés general, y parece que no persigue un beneficio y, por tanto, no tiene por qué existir un compromiso añadido de responsabilidad social. Bueno, lo discutimos mucho. La pasada semana el Consejo Social presentó, en el marco de la conferencia de presidentes y secretarios de consejos sociales de las universidades públicas españolas, aunque ahora ya se están incorporando universidades privadas, el último de sus libros, un libro sobre la reforma de la gobernanza de la universidad española. Y precisamente el autor es Manuel Arenilla Sáenz, es el actual director del Instituto Nacional de Administración Pública y es catedrático universitario. Por tanto, es un libro escrito, coordinado por él, escrito por gente de la universidad y gente de la administración pública. Vamos, por supuesto, ya nadie duda a estas alturas que el compromiso social
vale y cabe y es necesario también en las instituciones públicas. Pero es que en ese libro a mí me encantó que se hablaba ya de la responsabilidad social universitaria como la cuarta misión universitaria. O sea, evidentemente la universidad es, en primer lugar, enseñanza, en segundo lugar es investigación, en tercer lugar es transferencia de resultados al sector productivo y puesta en valor para la creación de empleo y riqueza, esa gran carencia de la economía española que necesariamente tenemos que mejorar, pero se hablaba ya, se decía, la cuarta misión es la responsabilidad social universitaria. Bueno, yo me quedo con esta conclusión y evidentemente termino revalidando el compromiso que tiene que representar la responsabilidad social en empresas, instituciones privadas, en instituciones públicas y, por supuesto, también en la universidad. ¿Y cómo la universidad? Pues en muy diversos aspectos. Resumiéndolos, a través de la transparencia y la rendición de cuentas. Tenemos que cambiar el sistema de gobernanza de la universidad, tenemos que crear un sistema de gobernanza que permita a la universidad desarrollar todo su potencial en base a un sistema flexible dentro del respeto al principio de autonomía, que permita sacar partido al inmenso capital humano que hay en las universidades en la parte docente y en la parte discente y, evidentemente, eso requiere reforzar niveles ejecutivos de decisión. Pues, evidentemente, la transparencia y la rendición de cuentas es el gran balanceo, es el gran instrumento que permite balancear, que permite compensar ese poder ejecutivo y ponerlo al servicio de los intereses globales de la institución. Compromiso social, lo estamos discutiendo, lo estamos viviendo. Seguro que la conferencia de rectores, en la reunión ahora mismo del Consejo Estatal de Universidades, lo están hablando. La universidad es y tiene que seguir siendo el gran instrumento de equidad de la sociedad. Es el gran instrumento de igualación social, a través del arma que ha sido, es y tiene que seguir siendo la que transforme el mundo y la que haga las sociedades competitivas, eficientes, justas, etcétera, etcétera, que es la educación. Y la educación a través del esfuerzo, del compromiso, del trabajo y, evidentemente, del acceso y del escrupuloso respeto en la universidad de los principios de mérito y capacidad. Cualquier reforma que se haga en cualquiera de los ámbitos de la gobernanza, de la financiación, etcétera, etcétera, tiene que partir de la premisa absolutamente necesaria, irrenunciable, de que nadie puede quedar fuera de la universidad por razones económicas y hay que aplicar principios exclusivamente de mérito y de capacidad. Y, evidentemente, compromiso medioambiental, por supuesto, porque somos conscientes, y la universidad tiene mucho que decir al respecto, de que tenemos la sagrada obligación no ya de preservar, sino de incluso mejorar el patrimonio natural que hemos recibido de nuestros antepasados y transferírselo a nuestros hijos, a nuestros descendientes, con absoluto y escrupuloso respeto. Todo eso es un compromiso que tiene que ser transversal en el ámbito de la universidad. No es de derecho, no es de las ciencias sociales, es de las ciencias de la salud, es de cualquier titulación universitaria, porque tiene que ser un compromiso transversal. Bueno, muchísimas gracias por vuestra atención. Yo ahora le paso la palabra a la vicerrectora de Responsabilidad Social, Araceli Torres, y después a Marta Rey, la directora del curso, para que a continuación tengamos el placer y la satisfacción de escuchar a Antonio Garrigues. Muchas gracias. Bon día, señor presidente do Consello Social, señores decanos da Facultade de Dereito e de Economía e Empresa, señora directora do curso de posgrado da Cátedra Inditex, señor Garrigues Walker, señoras e señores. Permítanme, en primer lugar, como bien señalaba el señor Abril, que disculpe la ausencia en este acto del rector, don Xosé Luis Armesto. El profesor Armesto tenía programada su asistencia a esta sesión, pero la convocatoria de una reunión extraordinaria del Consejo de Universidades le obligó a viajar esta mañana a Madrid. Quiere el azar que el orden del día de esa reunión de los rectores y de las autoridades educativas del Estado guarde relación, en cierto sentido, con la idea de responsabilidad social. Digo esto porque el rector va a defender en Madrid su posicionamiento personal e institucional en cuestiones tan sensibles socialmente como la modificación de la legislación actual sobre el precio de las tasas y la política de becas. Posicionamiento que fue recogido en la declaración que el claustro de nuestra universidad aprobó por unanimidad en defensa de la universidad pública. En ese texto, en el texto de esa declaración, reclamamos a conxelación dos prezos de matrícula e o incremento das bolsas baixo o principio de igualdade e de xustiza social. Hace unos años, la Universidad de A Coruña asumió los compromisos propios de la responsabilidad social universitaria, desde su concepción esencial como servicio público de calidad.
Creo que una universidad comprometida y socialmente responsable tiene objetivos, como ya se señaló también en esta mesa, no solo académicos y científicos, sino también sociales. La responsabilidad social, como sin ninguna duda ustedes bien conocen, tanto en su dimensión ética como en su dimensión estratégica, impregna cada vez más el modo en que no solo la universidad, sino cualquier tipo de organización empresarial o de otra índole orientan su actividad. Nada más por mi parte, mi felicitación y la de la Universidad de A Coruña para todos los que habéis realizado con éxito esta primera edición del posgrado en Responsabilidad Social de la Cátedra Inditex de Responsabilidad Social de la Universidad de A Coruña. Y no quisiera terminar sin mostrar nuestro reconocimiento a Inditex por su inestimable colaboración con la universidad y dar nuestra bienvenida más afectuosa al conferenciante don Antonio Garrigues Walker. Moitas grazas a todos y a todas. Muchas gracias. Tiene la palabra Marta Rey. Muchas gracias. Antonio Garrigues, a quien me cabe el honor de presentar, tiene una brillantísima y notoria trayectoria como jurista, como presidente de un despacho que es verdaderamente global de servicios jurídicos y profesionales, Garrigues, y como presidente y consejero de diversas empresas. Pero además, y a mayores, Antonio Garrigues se caracteriza por un bagaje de compromiso generoso con todo tipo de iniciativas filantrópicas y de la sociedad civil, tanto española como internacional. Yo creo que Antonio Garrigues encarna en este sentido una tradición de participación en la sociedad civil que hunde sus raíces en Europa, en la Italia moderna, que será formulada más tarde desde el punto de vista teórico por los ilustrados escoceses, que cruzará el Atlántico de la mano de personajes como Alexis de Tocqueville y que mucho tiempo después volverá a implantarse en la España democrática de la mano de personas cosmopolitas y generosas como el caso de Antonio Garrigues. Como promotor del entendimiento entre España y otras naciones como Estados Unidos, Japón, China, como presidente y patrono de organismos y de entidades no lucrativas dedicadas a fines de interés general, españolas y extranjeras, y como fundador del capítulo español de Transparencia Internacional, creo francamente que no podíamos haber encontrado un ponente más adecuado para clausurar esta primera actividad formativa de una cátedra de responsabilidad social y con vocación internacional. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Marta. Yo, antes de hacer la palabra, entonces, que no me resisto a decir algo. Entre los numerosos galardones y emblemas que tiene Antonio, hay uno para mí especialmente querido, porque se lo dio un jurado presidido por mí, precisamente el año pasado, que es el de embajador honorario de la marca España en el área de gestión empresarial. Es decir, este es un tema muy de moda ahora mismo, esto de gestionar la marca España, con todo lo que está pasando. Y el Foro de Marcas Nombradas Españolas, pues una institución que yo quiero mucho, de la que soy vicepresidente desde hace 12 años, organiza cada 2 años un jurado con representantes de la administración pública y de las grandes empresas españolas que elige o reconoce a una serie de referentes de la sociedad civil que en los diversos ámbitos de la acción empresarial, de la acción social, de las relaciones institucionales, de la cultura, etcétera, etcétera, más y mejor han defendido y representado la imagen de España fuera de nuestras fronteras. Y el año pasado, precisamente, ese jurado le reconoció el valor de embajador honorario de la marca España a Antonio Garrigues. Bueno, pues me perdonáis este inciso que no podía dejar de decir, y Antonio, cuando quieras. Muchas gracias. Qué bien estar aquí, qué bien estar en esta universidad, qué bien estar rodeado de gente como el presidente del Consejo Económico y Social, mi buen amigo Antonio Abril, al quien siempre le agradeceré que fuera un factor decisivo en que se me designara como embajador de España, a la vicerrectora, le agradezco mucho sus palabras, a nuestros 2 decanos y a Marta. Mi idea es transmitir un mensaje optimista y un mensaje positivo sobre el tema de responsabilidad social y sobre el tema de transparencia. Y como el tema de la crisis es un tema que nos devora,
que nos fatiga, que nos cansa y que está entre nosotros ya de una manera casi leucémica, me parece que es importante que empecemos a generar entre todos un nuevo clima psicológico más positivo, un clima psicológico más importante. En términos globales, cuando se habla de responsabilidad social, yo creo que la primera obligación que tiene que derivarse de esa responsabilidad social es determinar si queremos ser pesimistas o optimistas. Porque de las crisis se sale no solamente con recetas técnicas, se sale sobre todo con recetas o con climas psicológicos. Si la psicología de un país es buena, el país sale de cualquier problema. Si la psicología de un país es mala, no se sale de ningún sitio. Hoy hemos leído todos en la prensa que un altísimo número de ciudadanos españoles opina que la situación económica es o mala o muy mala. Y cuando hablo de muchos, hablo por encima del 90%. Pues eso realmente no es un dato especialmente positivo, ¿no? Tenemos que cambiar entre todos este clima. Y lo primero que quería decirles es que el derecho al pesimismo, el derecho a dramatizar las cosas, el derecho a hablar en términos de catástrofe posible, es un derecho que tenemos que cuestionarnos todos. El derecho al pesimismo, hay mucha gente en este país que lo tiene. Yo diría que del orden de un 15 o 20% de este país tiene en estos momentos un derecho al pesimismo porque está inmerso en el tema del paro, está inmerso en el tema de la marginación. Pero el resto, y en el resto estamos todos los aquí presentes, tenemos que cuestionarnos muy mucho el derecho al pesimismo. Lo digo porque en este país el presumir de catastrofista, el presumir de pesimista, se está poniendo como de moda. En una ciudad histérica como es Madrid, la verdad es que a la gente le encanta magnificar los problemas en todos los órdenes y en todos los sentidos. Y eso es algo que no puede hacerse y que no debe hacerse. Y mucho menos cuando se hace por personas que no tienen el menor derecho a quejarse de lo que la vida les ha dado y de lo que la vida les ha permitido. Es un derecho al que hay que renunciar inmediatamente. Lo primero que todos tenemos que asumir es la obligación de ser positivos y la obligación de pensar que no hay un solo problema que no pueda afrontarse. En cuanto uno empieza a defenderse en el concepto de lo imposible, es cuando demuestra su incompetencia y su incapacidad. Cuando decimos es que los problemas que tenemos son de imposible solución, primero que es una necedad, es una estupidez, no tiene el menor sentido. Y segundo, que la situación de España, por descontado que es complicada y que es compleja, que está llena de incertidumbres, que está llena de dudas, pero eso es lo que pasa en todo el resto del mundo. Es decir, que nadie crea que este país es el país peor del mundo. Es un país que tiene los problemas generales que tiene el mundo, que son problemas además globales, lo queramos o no. Y uno de los problemas que tenemos en España, y que lo tienen también otros países, pero yo diría que especialmente en un país como los países latinos, es el resistirnos a mirar la globalidad y a concentrarnos única y exclusivamente en nuestros problemas internos. Y así llegamos siempre a conclusiones absolutamente negativas. Comentaba con una serie de empresarios esta mañana que estuve en una reunión en Tokio en donde los representantes del mundo asiático, del mundo europeo, del mundo americano, todo un mundo que, por ejemplo, Inditex conoce realmente, pues posiblemente mejor que ninguna otra empresa en el mundo, tienen sus problemas. En el eje del Pacífico, pues los representantes japoneses que llevan sin crecer durante muchísimo tiempo, porque es un país que ha sufrido un proceso depresivo de estagnación muy fuerte, ahora tienen el problema del tsunami, que ha afectado de una manera grave a su propia producción industrial y que van a tener un proceso de crecimiento o de estancamiento pues bastante amplio. Aunque hay que reconocer, lo digo porque eso también afecta al factor psicológico, que el comportamiento del pueblo japonés
con respecto al tsunami ha sido realmente uno de los comportamientos más admirables que uno ha vivido en su vida. No ha habido escenas de pillaje, ni de robo, ni de alarmismo, ni de catastrofismo. El sentimiento de interés colectivo ha prevalecido sobre cualquier tipo de interés especial y en Japón se comentaba que hasta la propia mafia, que es la mafia, un grupo de mafia el más importante de Japón, colaboró de una manera decisiva en mejorar la situación de las gentes que tenían problemas. No es una lección mala ni una lección pobre, pero ustedes tienen que entender que, por ejemplo, Japón ha tenido que ir como consecuencia del tsunami a un apagón nuclear. Un país que depende de la energía nuclear ha tenido que sustituir toda su energía nuclear por energía eléctrica, y todo eso lo ha hecho prácticamente en muy poco tiempo. Pero es un pueblo que está en una situación complicada y compleja. El estamento político no está bien valorado. La situación económica es complicada. El mantenimiento de niveles de radiación se puede mantener hasta el año 23, 24 o más. Empieza a haber contaminación en la fauna marina y para los japoneses la alimentación de pescado es una alimentación básica. Y ahí están. China e India, que son los dos, o que han sido los dos grandes tirones del sistema, están pasando una época no muy mala, pero declinante económicamente. China estaba creciendo entre el 11, el 11,5, el 12%, este año va a bajar al 8%, incluso hay gente que duda que llegue al 8%. India, que también era un país con crecimientos altísimos, también va a bajar al 4%. En China, además, se ha generado ya una costumbre de huelgas y de protestas sociales, pues porque todo proceso de crecimiento genera ese tipo de temas. Y además China está viviendo, nos lo decía en esa reunión internacional un propio representante del gobierno chino, un proceso de corrupción realmente escandaloso. Y es verdad, China está viviendo un proceso de corrupción realmente sintomático. En Estados Unidos las cosas van también un poco mejor, pero con graves problemas. Tienen un conflicto entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Barack Obama no ha podido sacar ninguna de sus grandes reformas, ni la reforma financiera, que era necesaria en Estados Unidos, ni la reforma de inmigración, que también es necesaria, ni la reforma de la seguridad social, en un país donde, en España eso se valora menos, en un país donde no hay seguridad social universal. Es un país donde hay 45 millones de personas que viven de la beneficencia o de la caridad, porque no tienen derecho a ningún tipo de seguridad social. Es un país con mucho dinamismo, con una sociedad civil muy fuerte, pero están viviendo una época complicada porque el Barack Obama no puede hacer nada porque el Partido Republicano controla perfectamente las dos cámaras. Y lo malo es que en las elecciones que se van a celebrar en noviembre, lo más probable es que la situación se repita, es decir, que gane Barack Obama, pero que el Partido Republicano siga controlando las cámaras. Y tener un poder ejecutivo controlado por un poder legislativo es un tema especial. ¿Y de Europa qué les puedo hablar? Europa está dando un espectáculo fascinante de irresponsabilidad. Yo creo que en la historia valoraremos este tema como una de las épocas más tristes y más negativas que ha podido vivir el continente europeo. El grado de crisis que está viviendo Europa es un grado realmente máximo, absolutamente máximo. Y lo es en todos los sentidos, es decir, primero porque no hay liderazgo. Todo grupo, sea de humanos o de países, necesita un liderazgo. El liderazgo antes era el alemán y el francés, ahora es un liderazgo dividido. Merkel está perdiendo posiciones políticas y sigue perdiendo posiciones políticas. Hollande quiere demostrar que él tiene más poder o tanto poder como Alemania, con lo cual se están haciendo dos ideas distintas. Hay dos ideas en cuanto a crecimiento y austeridad, lo cual es malo para todos porque se está llenando Europa de mensajes contradictorios y diversos. Y dentro de Europa, pues, los países tienen sus propios problemas. Italia, que es un país muy listo y que se aprovecha de todas las circunstancias, tiene una situación económica, yo puedo asegurárselo, peor que la de España. Pero lo han hecho con la inteligencia y la impudicia con la que hacen los italianos las cosas y han logrado hacer creer que su situación es mejor que la de España.
Verán como poco a poco se pondrá de manifiesto que no es así, pero en fin, de momento lo han logrado, de momento lo han logrado. Y sin embargo, ahora parece como que si España fuera la clave de todo el factor europeo. He leído hoy una editorial en el Financial Times, que en definitiva es el poder máximo, lo que dice el Financial Times es lo que pasa en el mundo, en donde más o menos se respeta la posición española y se dice que España tiene simplemente un problema de orden financiero, los demás temas los tiene perfectamente controlados, luego por lo tanto sería perfectamente posible que ese tema se arreglara, con lo cual España, con una ayuda suave, leve, como hablan ellos, pues podría afrontar sus problemas con toda tranquilidad. Todo el mundo da por seguro que España es un problema definitivo, en el sentido de que si España se hunde se puede hundir todo el andamiaje que se ha montado, todo el andamiaje que se ha montado. Y yo ahora puedo asegurarles que Italia está viendo lo que pasa en España con toda inteligencia, porque lo que se haga en España habrá que hacerlo en Italia. Por lo tanto, están esperando que se les ayude a España bien para que ellos sean también adecuadamente ayudados. Pero ese juego de que primero cae Grecia, después Irlanda, después Portugal, después España, después Italia, no puede ser un juego que siga permanentemente, porque es que así no vamos absolutamente a ningún sitio, a ningún sitio. Todo el mundo habla de que si Europa estuviera unida sería una voz tremenda, tenemos un poder tremendo, porque es verdad, tenemos un poder económico tremendo, tenemos un poder cultural tremendo, tenemos un poder tecnológico inferior al americano, pero tenemos un poder tecnológico. Pero claro, la condición básica es que esté unida. Y yo lo que digo y afirmo categóricamente es que los mecanismos de unidad en Europa no están en marcha, no están funcionando. Y no están funcionando porque los países responsables, el juego de Francia y Alemania, no quieren que funcione. Por otra parte, es verdad que el mundo anglosajón no está ayudando nada. Y el mundo anglosajón es el culpable de esta crisis. Originariamente, la crisis viene de la crisis financiera americana. Pero de eso se han olvidado ya. Y ahora echan la culpa de todo lo que pasa a Europa. Dicen es que la falta de dinamismo en Europa está afectando al mundo, cuando ellos son los responsables del tema. Y los chinos dicen que la culpa la tienen también Estados Unidos porque no se mueven y además nos obliga a financiar su déficit, lo cual es verdad. Y por lo tanto no queremos mover ni revaluar nuestra moneda. Con lo cual estamos viendo que si cada eje echa la culpa al otro, lo podemos pasar muy divertido durante algún tiempo, pero necesitamos una solución global. Pero Europa en concreto requiere cosas muy concretas. Hemos renunciado a la soberanía monetaria, que es la soberanía básica que tiene un país. El poder de imprimir moneda era una de las claves, como saben todos los juristas, una de las claves del concepto de Estado, el poder de imprimir tu propia moneda. A eso hemos renunciado todos y lo hemos hecho con mucha alegría. Pero, por ejemplo, hablando con los empresarios me lo mencionaban, el tema de la unidad fiscal no está en marcha. Una unidad monetaria sin unidad fiscal es que es casi una contradicción en términos. La potencia que le daría a Europa una sola legislación fiscal y una unidad fiscal sería realmente maravillosa y cambiaría a Europa, pero eso no lo hacemos. Los mecanismos de unidad europea no están en marcha, están caminando en sentido contrario, en sentido contradictorio a este esfuerzo. Eso permite que gente como Kissinger diga que él no conoce el teléfono de Europa. Es que Europa no tiene teléfono, tiene muchísimos teléfonos. Hay que llamar a muchísimos teléfonos. A Estados Unidos se llama a la Casa Blanca, a China se llama también al señor Hu Jintao, en Japón hay que llamar al emperador, que no manda mucho, pero en fin sí al presidente. Pero dice, voy a llamar a Europa, es que uno no sabe a dónde llamar. Insisto además que en ese aspecto los anglosajones nos ayudan poco. Yo no digo que haya una política antieuropea ni una conspiración contra el euro, pero que no hay mucho amor ni mucha amistad por el concepto europeo no tiene duda. Y claro, como ellos tienen todo, porque tienen los mercados de capitales, tienen la prensa, el Financial Times, Wall Street Journal, The Economist, tienen las agencias de calificación, es que tienen todo, tienen todo. Y nosotros no tenemos nada. Yo lo que no veo es que esa prensa y esos medios hablen mal del sistema financiero inglés, que tiene problemas muy serios y muy graves.
Yo no entiendo cómo un país como Holanda, que ha recibido ayudas para mejorar su sistema financiero en cantidades infinitas, se atreve a decir que en España hace falta una política de mayor austeridad. No entiendo por qué Mario Draghi se dedica a acentuar los problemas nuestros cuando ellos tienen problemas internos de muchísima más gravedad. Si unimos nuestros propios problemas internos al hecho de que el poder financiero anglosajón no ayuda mucho, no digo que quiera destruirnos, pero que no ayuda, porque no tienen ninguna política crítica con respecto a ellos. El déficit americano, que supera del que se habla en trillones de dólares, es un tema que está ahí y lo financiamos todos, los canadienses, los americanos, los europeos, lo financiamos todos. ¿Ese es el mundo que queremos? ¿Ese es el mundo necesario para que la humanidad mejore? Pues parece que sí. La fe en la humanidad y la fe en la condición humana es una fe que necesita mucho esfuerzo, ¿no? Porque la verdad es que la historia de la humanidad, como yo siempre digo, es una historia en donde lo que no parece lógico es que nos sorprenda la crisis. La humanidad ha consistido siempre en periodos de crecimiento que acaban en un proceso crítico y desde las épocas de las vacas flacas y gordas hemos tenido crisis. Yo ya he vivido 4 o 5 en razón de mi joven edad, pero algunos de ustedes habrán vivido 2, otros solamente 1, pero seguirá habiendo crisis, que nadie crea que esta es la última crisis, es decir, de esta saldremos y volveremos a otra crisis. No hemos encontrado el sistema todavía, para salir de la crisis de una manera sensata, para evitar que la política de crecimiento genere burbujas inmobiliarias, tecnológicas o financieras que colapsen la economía. No lo hemos generado. Por eso la gente se pregunta, de esta crisis, ¿qué habremos aprendido? Yo creo que lo primero que tenemos que aprender y convencernos, es de que no ha habido una sola crisis que la humanidad no haya superado. Ha habido crisis más importantes que esta, que la humanidad ha superado, y que esta la va a superar. Todos los datos coinciden en pensar que este es el último año de crisis, que a partir del mes de noviembre, diciembre, se empezará a notar como una reacción económica positiva y que el año 13 empezará un nuevo periodo de crecimiento, en el cual sería maravilloso que estuviera con los controles suficientes para que fuera continuado. En España nos podemos quejar de lo que queramos, pero este país ha tenido 15 años de un crecimiento realmente increíble, donde se ha producido un enriquecimiento democrático tremendo, un enriquecimiento económico, un enriquecimiento sociológico. El problema del papel de la mujer, que ahora ya no se valora ni casi se habla, pero es que el tema de la mujer, es decir, lo que era este país hace 50 años, o hace 30 años, o hace 40 años, es que comparado con la riqueza y la modernidad que implica la incorporación del papel de la mujer, pues es un dato básico. Pero también el cambio sociológico, el cambio tecnológico, es decir, aquí se han producido fenómenos de una positividad realmente tremenda. Nuestra única gran diferencia con el resto del mundo, y es muy mala, pero es la única diferencia, es que hemos tenido una burbuja inmobiliaria muy superior a la de cualquier país europeo. Eso sí es verdad. Y eso lo tenemos que pagar. Igual que la paga Estados Unidos. Estados Unidos y España son, curiosamente, los dos países en donde ha habido simultáneamente una tremenda burbuja financiera, como la que hubo en Estados Unidos, y una burbuja inmobiliaria, con la subprime y con todo el tema de real estate, del inmobiliario. Y España ha tenido una burbuja especial. Esa burbuja poco a poco se irá afrontando, poco a poco. Ya tenemos un problema en el estamento financiero que, como les digo, se va a ir arreglando. Pero porque no tiene otro remedio que arreglarse. Y se va a acabar arreglando bien. ¿Qué es lo que podemos hacer desde el punto de vista pragmático de responsabilidad social? Como ha señalado el presidente y mi buen amigo Antonio Abril, el concepto de responsabilidad social universitaria es un concepto que hay que asumir con toda naturalidad. Es decir, si una universidad no acepta el compromiso de responsabilidad social en concreto, pues es que tiene poco de universitas, tiene muy poco de universitas. Pero el concepto de responsabilidad social tiene que aplicarse absolutamente a todo el mundo, por descontado al mundo empresarial, al mundo público, al mundo de las ONGs, al mundo de todos.
Y es ahí donde empezamos a encontrar las vías de salida. Déjenme que les insista en un concepto en el cual tenemos todos que jugar un papel similar. No hay problema que no pueda afrontarse. Todos los problemas pueden afrontarse, todos, sin excepción. Y el que crea que hay algún problema de tipo social que esté viviendo España, que es irresoluble, está haciendo un ejercicio de demencia, está haciendo un ejercicio de irresponsabilidad. No hay problema que no tenga solución. Porque además, si hubiera algún problema que no tuviera solución, no sería un problema, sería otra cosa. Pero ya un problema, por definición, es algo que tiene solución. E insisto, aunque parezca muy obvio en este tema, porque estamos generando de vez en cuando en el país la sensación de que los problemas son irresolubles, de que forman parte de nuestra condición. Y no es así. En los últimos encuentros que he tenido con empresarios, he intentado hacer como una especie de lista de cuáles son nuestros déficits y nuestros problemas. Porque si uno quiere mejorar un país, lo mejor es definir cuáles son sus déficits. ¿Dónde están los déficits de ese país? Comparado con los otros, porque no podemos hacer comparaciones en una utopía. Es decir, ¿cuáles son los déficits españoles comparados con el resto del tema? Se habla, por ejemplo, de que nuestras universidades son peores que las europeas en general. Se dice que no hay ninguna universidad española entre las 150 mejores universidades. ¿Se puede aceptar que el nivel medio de las universidades en su conjunto es inferior al europeo? Puede ser. A lo mejor tenemos que aceptarlo. Yo tengo para mí que el hecho de que no haya ninguna universidad europea, ninguna universidad española entre las 150, no se deriva única y exclusivamente de que la calidad sea mayor o peor, sino de que nadie se ocupa de cómo se entra en esa lista. La cantidad de tiempo que dedican las universidades a preocuparse de cómo son clasificadas en esas listas es mínimo. Quizá esta universidad sea una excepción, pero lo dudaría. Creo sinceramente que se dedica poco tiempo. En cambio, resulta que nuestras escuelas de negocios, tanto el IES como el ESADE como el Instituto de Empresa, tienen la mejor clasificación. La última clasificación, la que ha financiado, la que ha dado el Financial Times, que sigo insistiendo en que es los únicos que deciden cuál es lo que vale, resulta que el IES es la mejor escuela de negocios del mundo, antes que Wharton, antes que Harvard, antes que Yale, antes que Stanford, antes que todas las grandes escuelas de negocios. Y que SADE es la quinta y que usted empresa es la 10ª o la 11ª. Es decir, que hay 3 escuelas de negocios ahí. Yo conozco a ellas y colaboro con ellas y sé que la cantidad de tiempo y de gente que dedican a esa clasificación es tremenda. Porque todo el mundo sabe que en ese tipo de temas interfieren muchas gentes. Con esto lo que quiero decir es que no es que sea un experto en la Universidad Española, pero que no me creo que dentro de las 150 mejores universidades del mundo no haya ninguna española. No puede ser, es que no puede ser. Y la propia Universidad Española tendrá que hacerse una reconsideración y ponerse a valorar. Y yo se lo recomendaría específicamente a esta, el que hay que hacer para mejorar la clasificación dentro de esas ideas. El tema universitario ciertamente es importante porque todo el mundo coincide en que el tema educativo es un tema clave y eso ya nadie lo puede negar y estamos metidos en este tipo de temas de que en efecto, gracias a Dios, todo el mundo empieza a aceptar que un pueblo que no está educado es un pueblo que no tiene. El déficit universitario es un tema que merece la pena afrontar y es un déficit español. Siguiente déficit, idiomático. En España los estudiantes hablan muy pocos idiomas, muy pocos. Comparado con los europeos, muchísimos menos. En Europa hay muchos despachos de abogados que exigen ya 4 idiomas, como mínimo. Y el 5º se valora especialmente. En España no podemos exigir 4 idiomas. Yo cuando voy por ahí pregunto a los estudiantes, ¿quién de vosotros habla perfectamente el inglés? Y levantan la mano poca gente. Sé que aquí no es el caso, que habláis 4 o 5 idiomas de promedio y que conocéis bien el chino, el japonés, el árabe incluso. Y os podéis reír lo que queráis, pero hay un déficit idiomático en España, en el mundo, en todos los niveles, realmente tremendo.
Y el déficit idiomático cara al futuro es un tema importante. Y es un problema difícil, no, es un problema fácil. De afrontar es un problema fácil. Lo que pasa es que ahí tenemos que afrontarlos todos. Desde las escuelas de profesiones liberales, las universidades, los colegios. En estos momentos es radicalmente irresponsable que un alumno que entra desde la primaria infantil hasta el final salga sin conocer un idioma, al menos. Y por el momento, el 80% salen sin conocer un idioma. No puede ser. No puede ser. Ese es un primer déficit en el cual las universidades tienen que replantearse la creación de tanques de idiomas, de sistemas idiomáticos, de enseñanzas bilingües. Es decir, tienen que volcarse, pero volcarse quiere decir volcarse. Y no solamente las universidades, todo el sistema escolar, todo el sistema empresarial, todas las empresas tienen que fomentar el tema. En los colegios a todos los niños hay que decirles que hay que saber como mínimo un idioma y que hay que hacerlo de esta manera y que todo ese tipo de temas. Eso tenemos que mejorarlo. Si no mejoramos en el déficit idiomático, nuestro papel en un mundo global se limita. Una persona que no habla idiomas le es muy difícil moverse por el mundo. Muy difícil. En cambio, una persona que habla varios idiomas no solamente le es muy fácil, sino que es una oportunidad para él, gozosa y creativa, de vivir ese mundo. El déficit idiomático, creedme, el que vengo hablando desde hace 5 o 6 años, es absolutamente vital. Y a mí me gustaría que en ese aspecto todos nos diéramos cuenta de que ya no es un tema estético o de belleza, es un tema absolutamente de pragma. Los jóvenes españoles van a tener que competir con jóvenes europeos que hablan muchísimos más idiomas que los españoles, muchísimos más idiomas. El siguiente déficit, que también afecta a todo el mundo, es el déficit tecnológico. En España todo el mundo cree que sabemos más o menos tecnología y que aplicamos tecnología y que tenemos sistemas tecnológicos avanzados. Inditex, desde luego, los tiene. De eso estoy seguro porque los he vivido y sé cómo funciona la tecnología en Inditex, que se pone de ejemplo en todo el mundo, además. Creo que recientemente ha salido además una especie de información sobre ese tema. Pero las universidades tienen déficit tecnológico, los jóvenes tienen déficit tecnológico. No utilizamos la tecnología de una manera adecuada, no estamos permanentemente en red, la utilizamos más que nada como divertimento o instrumento de diversión, pero no utilizamos la tecnología de una forma masiva. La diferencia entre el nivel tecnológico americano y el europeo ya de por sí es muy alto. Según algunos es 3-1, 4-1 o 5-1. Pero el que menos dice es que es 3-1. Nosotros estamos viendo cómo al hombre del año en Estados Unidos, en los últimos 5 años siempre ha sido un chico joven, Zuckerberg o Steve Jobs, o gente muy joven, que han hecho desarrollos tecnológicos como el de YouTube, o el de Google, o el de Hewlett Packard, realmente maravillosos. Que por cierto siempre han sido dos que se metían en un garaje y de pronto de ese garaje salía una idea de la cual se hacían multimillonarios. Yo decía, pues, de sugerir al alcalde de A Coruña, pues, abrir una serie de garajes gratuitos donde la gente pudiera meterse, a ver si es que el garaje genera una especie de convicción tecnológica realmente importante o significativa, ¿no? Hay un déficit tecnológico. Los jóvenes tienen que profundizar en su déficit tecnológico, que lo tienen. Frente a Estados Unidos, claramente, 3-1, 4-1, 5-1. Pero con respecto a Europa, estamos acercándonos al 2,1. Hay mucho más nivel tecnológico en Europa, exceptuando algunos niveles, algunos sectores empresariales, especialmente el nivel de sectores grandes. Pero estoy hablando a nivel de la comunidad española en su conjunto. Y de vez en cuando aquí se dan datos estupendos de que la mitad de la población del sitio ya está conectada, tal. Datos de esos tenemos, pero no son datos comparativos. Y la otra frase de que todo lo que se mide mejora, hay que añadir otra frase que es comparado con qué, porque si no comparamos con nada, estamos estupendos. El problema es que usted puede estar muy bien porque está en el 5, pero si los demás están en el 10, está usted muy mal, Comparado con qué es un dato importante. Tenemos también un déficit ético y un déficit de valores. Por una serie de razones, de repente,
pareciera ser que el nivel de exigencia ético en este país ha pegado un bajón espectacular. Y no me refiero solamente a temas de corrupción, de los que lo hablaré, me refiero incluso al comportamiento ético básico. Gente como Fernando Savater, como Juan Antonio Marina, como Víctor Pérez Díaz, el sociólogo, como Adela Cortina, han hablado mucho de esto a los empresarios. A mí la idea que más me atrae es la que aporta Fernando Savater cuando intenta convencer y pide que se convenza a la gente joven y también a la gente adulta de que la belleza de la ética tiene que ver fundamentalmente con la felicidad. Es decir, que una persona solamente puede alcanzar un nivel de felicidad aceptable si hace lo que tiene que hacer y no hace lo que no tiene que hacer. Él dice, usted puede no hacer lo que tiene que hacer o hacer lo que no tiene que hacer, pero usted no es feliz. La felicidad se consigue cuando la relación entre el ser y el deber ser es la menor posible. Y eso solamente lo da el comportamiento ético. Y lo da por descontado la sensibilidad de tu conciencia moral. Pero decía Fernando Savater que lo malo es que nosotros presentamos y hablamos de la ética como si fuera una obligación moral o religiosa que implica sufrimiento, implica tal. Dice, si es que es al contrario, si es que una persona que hace lo que tiene que hacer y no hace lo que no tiene que hacer es una persona feliz, es una persona contenta. De ahí pasamos a otro concepto que es un concepto también muy claro, que es que ese concepto que parece contradictorio o paradójico, el de la ética rentable, que ya se menciona mucho, es que la ética es rentable. Es que en efecto la ética es no solamente rentable, es que es lo único rentable. Es que es lo único rentable. Es que una empresa que no se comporta éticamente puede durar 3 años, 4 años, 5 años, 6 años, pero acaban cogiendo. La ética es lo único que asegura la rentabilidad económica. Lo único. Pero no exagero, es lo único. Y no solamente la rentabilidad, sino la sostenibilidad. La sostenibilidad. Hombre, si usted quiere hacerse rico en un año y engaña, pues estupendo, pues lo hace muy bien, pero primero usted no es feliz y segundo le pueden cazar. No digo que cacen a todos, pero cazan a una gran mayoría. Al final acaban cazando un poco a todos. En España tenemos que poner en marcha una regeneración ética y tenemos que explicar en los colegios a los jóvenes que el comportamiento ético tiene que ver con su propia felicidad y que tienen que tener un nivel de exigencia cada vez más alto. Y en España, por muchas razones que tienen que ver con los medios de comunicación fundamentalmente, pero también con otros motivos, los niveles de exigencia ética están bajando. Se me dirá, es que no hay referencias, y es verdad, es que estamos viendo que no hay referencias de comportamiento ético, porque a nivel de instituciones públicas, a nivel de instituciones privadas, encontrar referencias éticas es muy complicado. Pero por la razón que sea, lo que advierto es que en este país hay un nivel de exigencia ética muy bajo. Y yo lo noto hablando con los jóvenes, y no es ciertamente culpa de los jóvenes, que cuando le haces preguntas comprometidas en cuanto a él lo que haría en ese sentido, reaccionan con toda naturalidad diciendo lo contrario a lo que tienen que decir. El otro día se hizo una encuesta entre directivos en el sentido de si les parecía bien que una empresa para poder sobrevivir corrompiera funcionarios. Y una gran mayoría decían que les parecía normal, que es lo que hace todo el mundo y que por lo tanto pues es lo que hay que hacer. Eso es una cosa mala, es una cosa realmente mala. Y ahí sí que tenemos que empezar a trabajar, porque es que sin comportamiento, sin niveles éticos no podemos ir a ningún sitio. Pusimos en marcha hace algún tiempo en España el capítulo de Transparencia Internacional. Los que no la conozcáis, que seguro que muchos la conocéis, debéis hacer un esfuerzo y colocaros en Transparencia Internacional. Hay un capítulo español. Y nosotros publicamos todos los años dos listas. Una es percepción de corrupción en todos los países del mundo, otra lista de países que corrompen a otros países, o sea, para que haya corrupción tiene que haber un corruptor, y entonces hay muchas veces gente que se dedica a corromper, ¿no? Y esas listas son listas que son absolutamente públicas,
en donde se clasifica a todos los países por su nivel de corrupción. Y es una lista que estoy seguro que gente como Inditex conoce, pues porque mucha gente antes de invertir en un país lo que intenta es conocer cuál es la valoración de ese país desde el índice de percepción, ¿no? Este es el mapa. Sé que desde ahí no pueden leer todas las letras, ¿no? Porque serían ustedes maravillosos. Pero ven los colores, ¿no? Lo rojo es lo corrupto. Está como rojo eso, ¿verdad? Incluso lo que no está rojo está como complicado. Países admirables desde el punto de vista de la corrupción. Un país maravilloso es Nueva Zelanda. Es el país menos corrupto del mundo. Hay unos niveles de seguridad administrativa, seguridad jurídica realmente maravillosos. Después está Finlandia, Dinamarca, Suecia, Singapur, Noruega, Holanda, Australia. España, por si a alguien le interesa, estamos en el puesto 31. Y los países más pobres pues son siempre los mismos, ¿no? Uzbekistán, Afganistán, Myanmar, Somalia, Haití. Un país como Haití es un país totalmente corrupto. ¿Es un país pobre? No, podría ser un país rico, podría ser un país rico. Como saben ustedes, Haití está colocado en la misma isla que la República Dominicana. La República Dominicana con más o menos dificultades, pero es un país que tiene estabilidad económica, algún tipo de riqueza en materia de servicios y que funciona muy bien. Haití podría ser otro país igual. Y sin embargo está dominado por unas élites absolutamente corruptas que han estado esquilmando al país permanentemente. Por eso, en Transparencia Internacional nosotros hacemos una lista de países corruptos, pero también de países que corrompen, ¿no? Este no es un tema menor. Y esto se llama transparencia porque se utiliza la palabra con la cual pensamos que se puede luchar contra la corrupción. La corrupción, que nadie crea que es un problema insoluble, es un problema perfectamente tratable. Y la única vía de momento válida es la transparencia. La transparencia consiste en que todas las instituciones públicas, todas las empresas, todas las universidades, todos los entes que afectan a la ciudadanía, y es difícil excluir a nadie, incluidas las ONGs, tienen que ser transparentes. Tienen que ser transparentes. Pero no se trata de que un ciudadano tenga curiosidad por saber. Es que un ciudadano tiene derecho a saber. Derecho. Un auténtico derecho a saber. Si mi ayuntamiento es A Coruña, yo quiero saber qué gana el director general de Medio Ambiente, quién compra los lápices, cuál es su plan de urbanismo. Yo quiero saber todo aquello en lo que yo tenga el más mínimo interés. Y lo que hemos hecho es clasificar 110 ayuntamientos españoles por el nivel de transparencia. Y lo que hemos hecho es enviar a esos ayuntamientos 80 preguntas que cualquier ciudadano puede hacerles. Y le pedimos a ayuntamientos, si cualquier ciudadano le hiciera cualquiera de estas 80 preguntas, ¿usted las contestaría? Y hemos descubierto que hay ayuntamientos que lo hacen. A Coruña está en el puesto 36, el nivel de transparencia máximo es 100 y A Coruña está bastante bien, 82,5. El mejor es Bilbao, que lleva 5 años siendo el ayuntamiento más transparente. Es un ayuntamiento donde esas 80 preguntas tienen contestación automática a través de un sistema tecnológico. Si en España se estableciera esto para todo, sería estupendo. En comunidades autónomas lo hemos hecho, en las cuencas hidrográficas, porque hay corrupción en materia del agua. El agua es un bien escaso y, por lo tanto, las cuencas hidrográficas a veces se comportan bien y a veces se comportan mal. Lo hemos hecho en diputaciones provinciales y estamos empezando con el tema de partidos políticos, que es el tema más complejo y difícil. Hoy he visto en la Voz de Galicia
en la página 21, se dice España no controla la corrupción según Transparencia Internacional. Este informe no es de la corrupción general, es de la corrupción de los partidos políticos. Y, en efecto, España es el país en donde la percepción de la corrupción en la vida política es mayor. Estamos exactamente igual que Italia. La mayor corrupción se da en el número 5, España está en el punto número 4.4, Italia también en el punto número 4.4. En cambio, los países nórdicos están en 1,7, en 1, en 1,2. Mala cosa. Tendría que haber transparencia, pero el problema de la transparencia de los partidos políticos es que afecta a muchas cosas. Afecta a financiaciones ilegales, afecta a muchos temas, y no solamente en España, ¿no? Y por eso ahí se dan una serie de normas que parecen muy simples. Por ejemplo, Gran Pacto Nacional contra la Corrupción, entre gobierno, partidos, ONGs y sindicatos, llegar a un pacto global contra la corrupción. Mejorar la normativa de financiación de partidos, con supervisores y con sistemas. Modificar el sistema electoral, desbloqueo de listas, mayor proporcionalidad. Impulsar la democracia interna a los partidos, porque si los partidos representan la democracia pero no tienen democracia interna, su capacidad para representar la democracia es una capacidad baja. Despolitizar los órganos superiores del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. Aprobar un plan estratégico, es decir, medidas muy simples. Es decir, y medidas todas posibles. Pero esto lo transmito para que la gente sepa que si se hiciera lo que se tendría que hacer, muchos aspectos que consideramos malsanos de la vida española serían perfectamente corregidos. La transparencia no elimina de por sí todo fenómeno de corrupción, no. Lo que sucede es que la dificulta. Si un ciudadano sabe, o si un funcionario sabe, que cualquier ciudadano puede pedir información sobre cualquier cosa de ese ayuntamiento, pues inevitablemente su vida o la capacidad de corrupción es más difícil. Aún así, si 5 o 6 funcionarios se ponen de acuerdo, pues inevitablemente las cosas funcionarían de otra manera. También nosotros venimos proponiendo que la maraña burocrática tiene que reducirse a un mínimo, pues la maraña burocrática es un factor de corrupción, como siempre pasa. Cuando un funcionario puede decir que sí o que no, pues la cosa es mala. Ahora se está poniendo ya de moda el trámite único administrativo, la apertura de tiendas en un día, siguiendo el sistema anglosajón, que consiste en que se le dice a un ciudadano: usted, para abrir una tienda o abrir un local, necesita cumplir estas normas medioambientales, de seguridad, de transparencia, de no sé cuántos, todas las normas. Usted dice que las ha cumplido, pues ahora mañana. Si no las ha cumplido, va a la cárcel. Si usted ha dicho que he cumplido las normas de seguridad interna y resulta que usted no tiene ninguna norma de seguridad, pues está cometiendo un delito. Pero así, poco a poco, iríamos deshaciendo esta maraña burocrática que representa todo el tema. Termino. Cuando he dicho que la crisis termina este año, no lo digo de verdad por generar optimismo. Lo digo porque la humanidad ha superado todas las crisis, la humanidad está harta de esta crisis, es una crisis demasiado larga, estamos llegando al nivel ya peligroso en el que todos podemos caer. Que nadie piense que si Europa cae, no cae Estados Unidos. Estamos en un mundo tan interdependiente que si cae Europa, cae también Estados Unidos. Y cae también el eje asiático. Y que, por lo tanto, vamos a tener que establecer un nuevo orden global. No sé si podremos volver a un tipo de Bretton Woods o algo similar, pero algo de ese tipo sí se podrá hacer. Y, por lo tanto, vamos a vivir un periodo de crecimiento otra vez estupendo. Hemos vivido un periodo de crecimiento maravilloso. A ver si aprendiéramos a vivir este periodo de crecimiento con un poco más de inteligencia. Pero yo diría que viendo cómo se ha portado España en los últimos 15 años y las transformaciones en el sentido de modernización sociológica que se han producido, yo creo que el tener la menor duda en cuanto a la capacidad de España para mejorar su destino de una manera decisiva y para superar a otros países que se pretenden superiores es máximo. Agradezco a la cátedra esta posibilidad que me ha dado. Espero que hayan entendido todos mis comentarios, especialmente en el propio seno de la universidad, con positividad. Mi deseo de poder ayudar en todos los niveles en que uno pueda en este sentido. Pero ya he visto que han recibido ustedes en esta cátedra
y he tenido la oportunidad de leerme prácticamente casi todos los mensajes, ideas muy bellas, ideas muy importantes, y yo he querido complementarla con estos dos sentimientos básicos, de primero, de que tenemos un futuro realmente brillante, y segundo, que no hay un solo problema que no podamos afrontar y resolver. Os agradezco. Muchas gracias.